Un poco comentamos al inicio de este programa que en 2018 y de manera ininterrumpida se comenzó a dictar en la Universidad Nacional del Sur, con el apoyo del Departamento de Ciencias de Salud, la cátedra de uso medicinal del cannabis, en la cual participa ReproCan, que es la red de profesionales para el estudio del cannabis medicinal, y que en este 2021 va a tener su cuarta edición, 4 años ininterrumpidos, no es poco logro, y además se siguen sumando instituciones y universidades en todo el país que empiezan a tomar este tipo de iniciativas. Y en el caso que nos trae a esta entrevista es la Cátedra Libre Extracurricular Abordaje Interdisciplinario del Cannabis, que se va a dictar en la Universidad Nacional de La Pampa y que fue creada por una resolución del Consejo Superior de la Universidad, como para que vean la importancia institucional que las altas casas de estudios le están dando a este tipo de enseñanza, de investigación y de iniciativas. Y en el marco de esta cátedra libre, también quien dictará una clase sobre uso terapéutico de derivados del cannabis es el doctor Nicolás Dibiase. Va a estar destinada a personas que se desempeñan en ámbitos de salud y al público en general. Lo va a estar haciendo junto con el licenciado Alejandro Buciarelli. Ellos comparten la cátedra de la UNS de uso medicinal de cannabis. Al licenciado Buciarelli seguro lo recuerdan del año pasado, que en varias oportunidades lo hemos podido entrevistar y nos ha podido informar sobre esta temática tan interesante. Pero bueno, ahora saludamos a Nicolás. Nicolás, buenas tardes. Te saluda Juan Ignacio Guarino desde el aire del Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juani. Buenas tardes, el Ágora. Buenas tardes, Radio Nacional. Un gusto tenerte al aire, Nico. El año pasado se nos había complicado un poco No pudimos por una cuestión de horarios, pero ahora que estamos un poquito más a la tardecita te tenemos, así que te vamos a estar molestando más seguido. Placer, cuando quieran. El placer es nuestro. Contanos un poco de esta iniciativa que, bueno, comenzó en la Universidad Nacional del Sur, como decíamos, y que ahora replican en la Universidad Nacional de La Pampa. Tal cual, esta es una cátedra hermana, le llamamos nosotros. Nos convoca Daniel Oliveto, de la Universidad Nacional de La Pampa, que él es un biólogo y un gran estudioso de lo que tiene que ver con el cannabis, forma parte también de una asociación civil que funciona ahí en La Pampa. Diego nos convoca hace cerca de 2 meses a ReproCan para nada más y nada menos que abrir esta cátedra hermana que se suma a también cátedras de La Plata, se suma a cátedras de Rosario que también vienen funcionando, pero bueno, nosotros tenemos el humilde orgullo de haber sido la primer cátedra, inclusive en su momento había sido de Latinoamérica, para el abordaje del uso de cannabis, así que muy contentos con esta invitación que, por lo que estuve chusmeando en el programa de la cátedra, y como suele ser en cuestiones que tienen que ver con el cannabis, es una cátedra interdisciplinaria y multidisciplinaria en la cual el tema no lo toca ni únicamente un médico, ni únicamente un agrónomo, ni únicamente un farmacéutico, sino que las disciplinas que se van componiendo para dar las clases son justamente todas las que involucran esta cuestión del cannabis, ¿no? En donde puede estar involucrado alguien que cultiva, un médico, alguien que realiza la medición de un extracto, alguien que cuida el crecimiento de las plantas, así que muy feliz por la invitación y por poderla abrir, ¿no? Esta primer clase. Bien. ¿Y tu participación a qué se va a abocar? ¿Vos de qué vas a estar hablando o qué vas a estar contando en esta cátedra? Mira, la clase de Alejandro la titulamos más que nada aspectos farmacéuticos de cannabis medicinal. Alejandro suele comenzar contando un poco las características farmacobotánicas de la planta. Vos sabrás que Buciarelli tiene un máster en fitomedicina, entonces tiene un recorrido no solo de cannabis, sino de plantas medicinales en general muy grande. Entonces él suele comenzar con este approach del abordaje farmacéutico de la planta y contando un poco los diferentes derivados que pueden haber del uso de cannabis. Cuenta un poco también la experiencia que él tiene con la medición por cromatografía en capa fina, que es una medición que, si bien no es de las más exactas, es la que hoy en día nos está permitiendo saber qué están consumiendo los pacientes, porque tristemente tenemos la posibilidad de medir en IACA o en el CONICET y demás, pero a un precio que no es accesible a una persona que
que cultiva, por ejemplo, 8 cepas diferentes, imagínate que tenga que medirlas a un precio de 3.000 pesos cada uno, estamos hablando de 24.000 pesos para poder medir sus 8 cepas, y Alejandro lo viene haciendo de una manera solidaria hace muchísimos años, volcando su conocimiento y estudiando los preparados, y entonces vuelca un poco también esta cuestión en su clase. Y lo que yo suelo hablar es del uso del cannabis en la práctica clínica, ¿no? En un abordaje un poco amplio y que tiene que ver con el trabajo que yo vengo desarrollando en mi consultorio hace algunos años, que es acompañar a pacientes que en su libertad de decisión deciden incorporar al cannabis como un complemento a un sinnúmero de patologías, porque si bien está relacionado principalmente a cuestiones de dolor o cáncer, sí, el uso de cannabis cada vez es más extendido y conocemos cada vez más de sus posibles indicaciones. Por eso un clínico, como es en mi caso, que yo soy especialista en clínica médica, tiene que tener en su conocimiento, porque justamente el clínico es aquel que acompaña al paciente en toda su vida y que lo va acompañando en sus diferentes situaciones de salud y enfermedad, y en donde el cannabis aparece como una opción superadora de muchos de los medicamentos que hoy uno tiene al alcance de su mano. Lamentablemente lo que tenemos con el cannabis es la no existencia de un producto oficial que sea pagado por las obras sociales, por las prepagas. Por eso el camino todavía es muy largo y falta mucho, pero un poco lo que yo vuelco en mi clase es contar la experiencia que yo he tenido con los pacientes y cuáles son las respuestas y cuáles son aquellos usos que más tienen evidencia en la actualidad. Bien, es importante esto que remarcás, porque el año pasado fue la gran noticia la reglamentación de la ley de cannabis medicinal original de 2017, permitiendo el autocultivo. Eso es un gran avance, pero todavía queda mucho para hacer, porque bueno, hay mucha gente que no puede cultivar o quizá no tenga un familiar que pueda cultivar en su nombre. Pero yo te quería preguntar, vos, como decías, ¿no? Sos médico clínico y de alguna manera sos un médico de cercanía, podríamos decir, ¿no? Por lo que vos explicabas, ¿cómo ha sido el cambio en la gente que acude a vos ahora que se puede, con una receta médica y con un permiso, se puede cultivar cada uno en su casa? Sinceramente, la cuestión cultivo es algo que uno ve bastante en los pacientes, sí, pero no llega a ser la mayoría de los pacientes. Lo que habitualmente una persona que está sufriendo una situación de salud necesita es el acceso a un medicamento lo más rápido posible. Claro. Y en ese caso, si bien existen mecanismos de conexión con cultivadores solidarios, conexión con asociaciones civiles que se dediquen a la enseñanza de cultivo y demás, hoy en día lo que el paciente se sienta enfrente mío y dice: yo quiero saber si el cannabis me hace bien o me podría hacer bien. Segundo, quiero saber dónde lo consigo. Punto. Ni quiero saber cómo cultivarlo, ni quiero saber cómo se hace el aceite, quiero saber dónde se consigue. ¿Por qué? Porque también en el imaginario social de la gente, sí, esto de fabricar tu propio medicamento no es algo común. No, claro. Nadie fabrica su paracetamol o su ibuprofeno en su casa y lo consume de manera casera, sino que dispone de una oficina de farmacia que distribuye y cuida la calidad de los medicamentos. Y eso, en el caso del cannabis, no existe a buenas y primeras. Para lo único que existe es para la importación de los diferentes aceites ricos en CBD que hoy en día, que hace unos años se están importando para el manejo de la epilepsia refractaria, pero nada más. Y con un trámite bastante engorroso, con un muy bajo número de obras sociales y prepagas que lo consideran y que lo contemplan. Así que, si bien el autocultivo a mí me parece que vino un poco a ayudar a aquellas personas que cultivan en un estado de sí, mucho miedo, de clandestinidad, de mucha miedo a la persecución. Siempre digo que Bahía Blanca es tristemente célebre también por la gran persecución que se tiene a cultivadores. Estamos en una época cercana a la cosecha de cannabis y no es raro ver cómo se van produciendo allanamientos en las casas y en los diferentes domicilios. Si bien no quiero meter a toda la gente en la misma bolsa, porque puede haber gente que puede tener intenciones maliciosas con respecto al cultivo de cannabis, claro, creo que a ciencia cierta se ve que
habitualmente suelen encontrar gente que cultiva, que puede cultivar para un uso personal, adulto y responsable, como solemos decir nosotros, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente medicinal, pero bueno, es célebre esta ciudad por eso. Entonces, que aparezca una reglamentación para autocultivo, y lo que apareció la semana pasada, lo que es la reglamentación del registro al programa de cannabis, creo que ayuda mucho a esa gente, ¿no? A esa población que para mí por ahora sigue siendo mínima en relación a la gran cantidad de gente que consulta, ¿no? Bien, o sea que lo que se necesitaría ahora también es que haya más producción local para no depender de la importación. Exacto, Juan, y vos sabés muy bien que el tema producción local, sí, podemos llamarle local, producción provincial, producción nacional, lo que sea, pero un producto nacional me parece algo de una alegría enorme, sobre todo también para todos aquellos que queremos realizar investigación en relación al cannabis, que necesitamos de un producto seguro, confiable, medido, más que nada porque necesitamos recolectar cada vez más evidencia de los usos que tiene el cannabis para saber a qué cosas está bueno usarlo y para qué cosas realmente no sirve, porque tampoco nos podemos poner en esta cuestión de cannabis para todo, cannabis para todos, porque no es así, pero sí tener un producto en el cual sepamos fehacientemente que es beneficioso para un grupo de pacientes, y eso lo necesitamos haciendo investigación. Y también vuelvo sobre lo que contabas hoy de Alejandro Bucciarelli, estas técnicas que él, creo que era espectrografía, me habías dicho. Cromatografía, ahí está, para detectar los diferentes cannabinoides, porque por ahí mucha gente no sabe, pero no es que todas las plantas de marihuana son iguales, todas generan el mismo efecto, no, tienen diferentes quimiotipos, generan diferentes efectos, y creo que también Alejandro, él lo que destaca es que cada planta te da un combo de cannabinoides diferente y por eso es tan difícil hacer un sintético. Entonces me imagino que debe haber muchísimo para investigar sobre las posibilidades del uso de cannabinoides como tratamiento médico. Siempre me gusta, Juan, y que hayas estudiado, siempre me encanta eso. Sí, tal cual, lo que vos decís, la cuestión quimiotipos de cannabis, la cuestión perfil de cannabinoides, como solemos llamarlo, es muy importante, y te agrego también a la importancia de la medición el sinnúmero de gente que le vende a personas aceites o con una dilución muy grande de cannabis, en el cual el cannabis está tan diluido que no tiene un efecto terapéutico real, o inclusive le vende a las personas aceites sin nada adentro, claro, donde Alejandro, con una especie de escapa de superhéroe, viene a decirte, che, mirá, no, esta no tiene nada, y lo que es muy triste porque detrás de esa compra, vamos a llamarle que esa compra está en un mercado gris, en un mercado negro, pero es una compra casi siempre disparada desde lo genuino, desde el sufrimiento de alguien. Entonces también un poco el trabajo de Ale tiene que ver con mostrar la calidad y la fidelidad de una muestra. Entonces me parece importantísimo porque en este mercado no regulado justamente lo que pasa es eso, ¿no? Bien. Y como médico clínico, a la persona que tenga la inquietud o la necesidad de empezar a tratarse con cannabis, y dada esta falta que hay de materia verde, materia prima, ¿qué le recomendás? Acercarse a un médico primero, eso es lo fundamental, pero en lo que hace al suministro. Mira, te voy a contestar de la forma en la que contesto todos los santos días de mi vida, que imagínate que la pregunta ¿dónde compro cannabis? La respondo absolutamente todos los días. De hecho, es una situación, lamentablemente me he encontrado con personas o inclusive con colegas que hasta pensaban que uno en su consultorio dispensaba el cannabis a aquellas personas que lo necesitaban, cosa extremadamente alejada de la realidad, porque hoy en día todavía tenemos una ley de estupefacientes que pena, o sea, que digamos genera una pena para aquel médico que recetase medicamentos no, digamos, estupefacientes, no habilitados, ¿no? En algo que se llama facilitador de estupefacientes, como una especie de puente entre el estupefaciente y el usuario. Entonces, imagínate que si yo
vendería o si yo le acercaría al paciente una cosa así, estaría quebrantando la ley. Exacto. Entonces lo que yo suelo decirle al paciente es lo siguiente: yo lo que hago es un asesoramiento en uso medicinal de cannabis, de acuerdo a la patología, los medicamentos, sus antecedentes. Le recomiendo algún quimiotipo de cannabis específico para tratar el síntoma por el cual está consultando, y lo que suelo decirle es que puede acercarse a alguna asociación civil que le enseñe a cultivar, si su deseo es cultivar, y si su deseo es encontrar un aceite para consumir, lo que habitualmente le digo es que pueda conseguir lo que se cruce, y en todo caso lo que nosotros podemos llegar a ayudarlos es en la medición de ese aceite, porque estrictamente no hay lugares oficiales de venta de cannabis. Bien. Entonces no hay un lugar donde uno pueda decirle a la persona, podés ir a tal lado, comprar un aceite de calidad y demás. Sin embargo, obviamente, uno en estos años fue conociendo muchos cultivadores con mucha buena, vamos a decirle, buena leche, sí, ¿no? Y en el cual, cuando hay casos que son muy tristes, de mucho dolor, de mucha enfermedad, por supuesto que a mí no me va a temblar el pulso para contactarlo con alguien que con buena fe quiera ayudarlo. En eso no lo voy a negar, porque sería una estupidez, pero a buenas y primeras te digo que esa es la situación. Habitualmente la persona lo debe conseguir. Lo que le doy las recomendaciones es que no busque en las redes sociales, porque hemos encontrado en las redes sociales y medido muchísimos aceites o extremadamente diluidos o sin nada, y que ponga en acción, digamos, sus círculos de confianza. A la abuela le digo que contacte a su nieto, a los padres le digo que hablen entre sus amigos. Hoy en día levantás una baldosa y hay alguien vendiendo un aceite de cannabis, entonces es muy difícil que no se cruce con un producto que pueda conseguir y que pueda ser seguro también. Hay que ir a las verdaderas redes sociales, que son las redes vinculares que no están en la computadora, digamos. Pero estoy completamente de acuerdo. De hecho, es lo que textualmente le digo a los pacientes. Bien. Círculos de confianza. Preguntemos en nuestros círculos de confianza qué es lo que hay, si hay alguien que está consumiendo cannabis, si tenemos un amigo de un hijo, de un nieto, de una hija, de una nieta que cultiva y que fabrica aceite, y te digo que sí, habitualmente suelen encontrar a alguien. También se suelen encontrar con cosas que no tienen nada, por eso mismo siempre la recomendación de hacer la medición con Alejandro. Bien, perfecto. Bueno, Nico, te agradezco por la entrevista y te deseo la mejor suerte para esta iniciativa que empiezan hoy junto a Alejandro Buciarelli con la gente de la Universidad de La Pampa. Gracias, Juan, y gracias por el espacio, por la nota, y bueno, nos encontraremos nuevamente. Acá estamos para eso, y espero en algún momento poder cruzarte en la vida real y darte un abrazo, ya vacunados ambos. Exactamente, hace bastante que no te veo. Sí, bueno, hace cerca de un año que estábamos ahí con el tema de Torkins. Sí, exactamente, sí, con el caso de los concejales de Torkins que fueron detenidos supuestamente por narcotráfico y al final no era nada. Los sobreseyeron y se levantó un pueblo entero por eso, eso no hay que olvidar. Bueno, ahí se ve el cambio de época en lo que es cannabis medicinal. Bueno, Nico, te saludo porque ya estamos sobre el informativo, te agradezco nuevamente y un abrazo grande. Chau, chau. Era Nicolás Diviase, médico clínico, integrante de ReproCan, coordinador de la Cátedra de Cannabis Medicinal de la Universidad. Súper interesante lo que nos cuenta, y el consejo es este: si vos necesitas utilizar cannabis medicinal, tenés interés, primero anda a un médico, segundo, no busques comprarlo como si fuera un producto, sino que apelá a tus redes de confianza, a las verdaderas redes sociales.